¿Cuál es tu peli favorita? ¿Cuál es tu momento favorito de peli? Me gustan las películas, ya sabéis, soy un fan de las pelis. Y bueno, andaba pensando en esto porque, claro, en el Evangelio de Mateo, sabéis que estamos estudiando, esta es la segunda semana que vamos a estudiar todo el Evangelio de Mateo. Ayer me lo leí de una sentada, el Evangelio. Dije, vamos a saco. Y me leí los 28 capítulos de Mateo y la sensación que te llevas es, menudo peliculón. O sea, esto es una pasada. Este Jesús no para. Aparte, yo creo que el autor Mateo tenía al lado el libro de Isaías. Estoy seguro de que Mateo tenía Isaías al lado y sabía la vida de Jesús y empezaba a ver, madre mía, esto se escribió hace 700 años. Y veía cómo cada párrafo de Isaías se cumplía en la persona de Jesús. Es como las profecías en las películas de, qué sé yo, de Star Wars o Señor Jesús, María y José, los apuntes. O las películas estas que va a venir alguien que va a cambiarlo todo, del Rey Arturo, todas estas películas. Ayúdame alguien con los papeles, porfa, que se me caen. Y me encanta ver a Mateo desde ese punto de vista, porque para ubicarnos en este capítulo 3 que vamos a ver, necesitamos entender de qué va la película, porque si no, nos vamos a perder en los detalles y no me gustaría que fuera así. Así que podéis abrir vuestras Biblias en el capítulo 3, mientras yo me organizo mis apuntes. Vamos a ver versículo por versículo. Voy a hacer algo bastante tradicional. Ya sabéis que yo soy muy tradicional para algunas cosas, para otras no. Capítulo 3, versículo 1. ¿Tenéis la película favorita en vuestra mente y el momento favorito? ¿Alguien me da algún ejemplo, Marta? ¿Cuál es tu película favorita? Ay, ¿no es muy tonta? Bueno, pues venga, dímelo. Love Actually. Muy bien. ¿Y cuál es el momento álgido de esa película? Para ti, tu momento. Sí, claro. Cuando Emma Thompson llora. Es verdad, muy bonito. Sí, es verdad. Sergio, ¿cuál es tu película favorita? Matrix. ¿Y cuál es el momento álgido de Matrix? Cuando Neo resucita, ¿no? Muy bien. Otro me quiere compartir su... A ver. Dios bendito lo que ve. Juro que jamás volveré a pasar hambre. ¿Ese momento? O otro, ese, ¿no? Muy bien. Señorita Rottenmeier, decía la sirvienta Bonilú, se llamaba. Siguiente, ¿qué más? ¿Alguien tiene una peli así que diga, esta peli tengo que mencionarla en la iglesia? Sí. Los Miserables. ¿Y cuál es el momento álgido de Los Miserables? El final, ¿cuál es el final? Cuando salen cantando todo, ¿no? Permitidme deciros una cosa. Los guionistas, cuando escriben las películas, ellos no empiezan a escribir y a ver qué sale. Ellos tienen ese momento en la mente. ¿Habéis visto Braveheart? El momento álgido de Braveheart es cuando William Wallace grita libertad a punto de ser ajusticiado. ¿Habéis visto Coco? Esos guionistas, malditos, me hacen llorar. Lo tienen todo pensado. Te van llevando de la manita hasta que la abuela esa se pone a cantar. Se pone a cantar Recuérdame y tú ya no sabes dónde esconderte porque te pones a llorar. ¿O has visto Buscando a Dory? La segunda de Buscando a Nemo. Señor Jesús, cuando ves todas las conchas así, todos los caminos que los padres habían estado poniendo por años para que Dory volviera, digo, malditos guionistas. Y así te podría hablar de toda buena película. Se escribe desde ese momento álgido. Y los que somos o los que queremos ser antifrágiles, tenemos que escribir nuestra vida desde ese momento. ¿Tú has pensado cuál es ese momento de tu vida que será recordado? ¿O tú improvisas cada día? A ver qué pasa. A ver hoy por dónde sale el sol. A ver hoy, si llueve, no salgo. ¿Tú tienes ese momento pensado? ¿Habéis visto la lista de Schindler? Cuando Schindler ve el anillo y dice, uno más podría haber salvado con esto. O cuando ya muere, ya en el funeral, y se acercan todos los herederos de los que había salvado él y van dejando una piedra, que da el simbolismo, ¿no? Como hacen ellos, en lugar de dejan piedras encima de la tumba de Schindler. ¿Has visto ese momento? Sí. ¿Cuál es el momento final de tu película, de tu vida? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Qué van a decir en tu funeral? Yo, con los
Emprendedores siempre les planteo esto. ¿Qué vas a hacer con tu vida? El día de tu funeral, ¿quién está allí? ¿Quién habla? ¿Y qué van a decir de ti? No, pues Alex vivió unos años, no hizo daño a nadie y ahí está. ¿Eso quieres que digan de ti? ¿Quién va a salir a hablar por ti? ¿Quiénes van a ser aquellos que van a llevar tu ataúd y se van a sentir honrados de cargar contigo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? En Mateo capítulo 3, es verdad que hay 2 capítulos antes, pero nos cuenta la infancia, el nacimiento, pero empieza la historia en el capítulo 3, donde va a aparecer el protagonista ya mayor, Jesús de Nazaret. Pero va a aparecer un promotor, y quiero que te quedes con esto, ¿vale? Con la película y todo esto, porque esto es importante. Versículo 1 de Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza la película y no vemos al protagonista, vemos a un tipo raro, un tipo que estaba predicando en el desierto de Judea, alguien que gritaba a voz en cuello: arrepentíos, es decir, metanoia, cambiad vuestra manera de pensar, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto era un grito de guerra de este hombre salvaje e indomable. Juan Bautista, que no es el protagonista del Evangelio de Mateo, pero es el precursor, el promotor. Algunos autores importantes dicen que podría incluso haber sido como una especie de tutor, una especie de mentor de Jesús de Nazaret. Interesante, y que Jesús aprendió de su primo, lejano, cercano, no sabemos, de su primo Juan Bautista, que se fijaba en él y que siguió sus pasos, que incluso fue discípulo de él. El hecho de que Juan Bautista lo bautizara puede ser una marca, una señal. Los evangelios no cuentan toda la historia de Jesús, ¿de acuerdo? Pero los eruditos dicen que podría haber sido un seguidor de Juan, Jesús de Nazaret. Como cuando William Wallace lo toma su tío, o como cuando Luke Skywalker es entrenado por Obi-Wan Kenobi. No es el protagonista Obi-Wan Kenobi, pero siempre hay un mentor, siempre hay alguien que es el precursor. Y me gusta Juan Bautista porque es un tipo radical. Será el mentor del protagonista en el desierto de Judea, al oriente de Jerusalén y junto al Jordán. El Jordán, todo en Juan Bautista es súper simbólico. Es un performance. ¿Sabéis lo que es un performance? La vida de Juan era un performance. Él había sido poseído por el mensaje que quería comunicar. Él era la causa, él era el mensaje, todo lo que hacía, hasta la ropa que llevaba. Vamos a ver que todo tenía un significado. Él no dejaba nada a la improvisación. Él lo tenía todo claro y era un tipo, lo podemos denunciar por ser, yo qué sé, pero no se andaba con paños calientes, la tenía clarísima, equivocado o no. Oye, con manta y todo, ahora que veo. Ole, 2.0. Sí, señor. Así eso es. Nosotros a la iglesia, con manta, con lo que sea, vamos allá. Juan Bautista en el Jordán. ¿Por qué en el Jordán? ¿Qué es el río Jordán? El río Jordán es el paso de transición. Está él diciendo: hay que volver, arrepentíos, hay que volver al principio. El pueblo de Israel había olvidado su identidad conquistadora, había olvidado su compromiso con Dios. Y había que volver al Jordán, porque es en el Jordán, en Josué, que ellos cruzan el Jordán. ¿Te acuerdas? Igual que cruzan el Mar Rojo, muere Moisés y entonces Josué, que es el sucesor de Moisés, él cruza el Jordán y es ahí donde empieza otra vez ya la lucha por la tierra prometida. Juan Bautista dice: tenemos que volver al Jordán, hay que volver a empezar, hay que hacer un reset en la vida de cada una de las personas, hay que hacer un reset. ¿Se entiende reset? Reset, el botón que tienes ¿os acordáis cuando poníamos VHS y teníamos el reset? Bueno, pues hay que hacer un reset a tu vida y a todo el pueblo de Israel. Ese es Juan Bautista. Un tío salvaje puesto aquí. Me gusta. Indomable. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Me gusta, porque está aquí Mateo diciendo, Isaías es del siglo VII antes de Cristo, séptimo, octavo. Hace 700 años que hay alguien que estaba hablando ya de este tipo. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Eso está en Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. El libro de Isaías será la tónica para traer luz a la vida de Jesús.
en todo el Evangelio de Mateo. Se menciona página tras página para corroborar su identidad. ¿Quién es Juan Bautista? Juan Bautista quiere ser lo que la Biblia dice de él. Su identidad no está puesta en sus padres, él viene de una tradición sacerdotal, pero él dice, yo no quiero ser sacerdote, yo no quiero estar ahí en el templo, eso está podrido. Yo voy a ser un profeta y voy a vivir en los márgenes. Y se fue al desierto a hacer algunas cosas un poco locas, vais a ver. Una identidad basada en la palabra de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres lo que dice la sociedad acerca de ti? Tú que tienes 15, 20, 25, 35, 45 años, ¿quién eres tú? Lo que los otros demandan de ti, lo que tú piensas de ti, lo que dice tu perfil de Instagram, lo que otros piensan, tus padres, tus amigos. Juan Bautista quería ser lo que la palabra de Dios decía acerca de él. Porque lo que uno siente acerca de uno mismo cambia. Yo a veces pienso de mí mismo cosas terribles. Yo no puedo basar mi identidad en lo que pienso de mí. Eso sería un suicidio. Yo debo ser, mira, cielo y tierra pasarán, emociones pasarán, pensamientos pasarán, pero dice Jesús, mis palabras no pasarán. Yo te recomiendo que escribas tu guión de vida basado en lo que la Biblia dice acerca de ti. Y yo sé que la Biblia habla de ti, porque ese libro se escribió para ti y para mí. Continúa el texto. Versículo 4, las cosas empiezan a ponerse raras. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. El tipo no se vestía, a ver lo primero que pillo, él tenía claro piel de camello y se ahorraba también piel de camello y cinturón de cuero. Y ya está. Y llamaba la atención, era un salvaje. Tú veías a ese tío por ahí, por la calle y decías, ¿este tío quién es? Y encima, él no comía otra cosa que fueran langostas y miel. Que yo no sé si tú, imagínate ahora en tu paladar esa mezcla. Una especie de gamba, un gambón así mojado con miel. Esa era su dieta. Pero el tipo quería decir, a mí no me doma nadie. Juan, ¿por qué se viste así? ¿Sabéis quién se vestía así? Elías. El profeta Elías, hacía 900 años, en 2 de Reyes capítulo 1, versículo 8, están preguntando por Elías y el rey Acaz, preguntando acerca de ese que habían encontrado. ¿Cómo era el hombre que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y le contestaron, uno que tenía un vestido de pelo y un cinturón de cuero ceñido a su cintura. Es Elías, dijo el rey. Juan Bautista está vistiéndose intencionalmente como Elías. Él está haciendo un performance con su vida, porque su vida es el mensaje. Y él no quiere dejar nada a la improvisación. Él está siendo dueño de su vida. Mira, si tú, y esto no suena muy cristiano, luego lo arreglo, no os preocupéis. Pero si tú dejas tu vida al destino, a los hados, y si quieres cristianizarlo, a la providencia, en un 95% vas a fracasar. La providencia hay que hacerlo, pero lo que quiero decir es que si tú crees que la vida depende de la suerte que uno tenga, de donde uno haya nacido, eso está muy de moda, echar la culpa a la estructura. No, es que si yo hubiera tenido otros padres, hubiera tenido otros medios, si hubiera sido esto, si hubiera sido aquello, si mi color de piel hubiera sido verde, si hubiera esto tal. Si tú echas balones fuera y tú dependes, no, si me dan un buen trabajo, si tengo un buen jefe, si tengo suerte, si el profesor no me tiene manía. Eso se llama en psicología locus de control externo. Si tú haces depender tu vida de las circunstancias, estás destinado. Vico, el Señor te quiere decir algo. Estás destinado al fracaso. Destinado al fracaso. Tú tienes que adueñarte de tu vida. ¿Quieres predicar tú, Vico? Locus de control interno. Vico. Gracias. Yo me pregunto, ¿hacia allí hay alguna iglesia? Es que rebota, claro, yo diciendo, desde el mar, una iglesia, la catedral del mar, digo, no puede ser. ¿Me estás escuchando lo que quiero decir? Te tienes que adueñar de tu vida. Claro que después uno puede controlarlo todo, te puedes enfermar, te puedes morir, te puede dar algo, te puede pasar, hay circunstancias, pero uno tiene que decir, yo tengo que tirar mi vida para adelante. Con tu dieta,
con tu ropa, con lo que vas a hacer, con lo que vas a decir. Y obviamente confiar en el Señor en lo que no puedes controlar. Pero muchas cosas que tú crees que no puedes controlar, las puedes controlar. Y Juan Bautista dijo, mira, mis padres son sacerdotes, pero yo pasando. Porque yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo podría estar en Jerusalén, pero yo me voy al desierto porque Dios me ha dicho que es allí donde tengo que estar. Y yo voy a hacer declaraciones durísimas y lo va a hacer. ¿Cómo tiene esa seguridad? Porque él ha decidido confiar en el Señor, pero tomar decisiones personales. Y yo quiero que en esta iglesia la gente confíe en el Señor, pero que eso no sea la excusa para decir, ay, a ver qué me deparará el futuro. No, campeón, campeona. Dios te está llamando para decir, yo tengo que hacer esto y tú tienes que tomar decisiones adelante. Tienes que tomarlas tú. Y el Señor, yo estoy convencido que el Señor hoy te está diciendo que debes tomar decisiones. Y dejar de echarle la culpa al gobierno, a si me dan paguita o no me dan, a si esto, a si lo otro. Que eso está destinado al fracaso, entonces. Vas a estar mendigando pan toda tu vida. Claro que no. Hay principios, hay principios. Tú cuidas un poco la tierra, siembras un poquito, puede venir una tormenta, puede venir un desastre, pero lo normal es que dé fruto. Eso es lo normal. Y si salen cosas mal, pues no pasa nada. De hecho, van a salir mal en Juan Bautista. Pero él se adueña de su vida. Juan, que se vestía como un performance intencional. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Estáis conmigo, familia? Uy, que me gusta mi Juan Bautista. Versículo 5. Y salía él a Jerusalén Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El tipo no iba buscando la gente lo buscaba a él. Era la sensación del momento. Era un tipo que estaba, es que es tan atractivo. Eso. Una persona con una misión, vale la pena seguirla. Inspirador, aunque esté equivocado. En el Jordán bautizaba. La gente tenía que irse desde Jerusalén al Jordán, que era un rato, ¿eh? ¿Dónde está Juan Bautista? No iba él a buscarlo, no ponía cosas en Instagram. La gente iba a buscarlo. Multitudes. Y el bautismo no era un ritual tan común. ¿No crees que la gente se duchaba todos los días? El bautismo lo practicaban los esenios, la secta del Qumran, que sabéis esto, que se encontró los manuscritos del Qumran, años 40, documentos del siglo I a.C., que se encontró, por ejemplo, el rollo de Isaías entero. El rollo de Isaías, que profetizaba de Jesús 700 años antes, el que crea que estaba manipulado, se encontraron documentos del rollo de Isaías en las cuevas de Qumran del siglo I a.C., que ya decían todas estas cosas acerca de Jesús. Impresionante. Ellos sí bautizaban, se bautizaban 3 veces al día o 4. Eran peña un poco ya obsesionada. Porque claro, cuando uno se lava de los pecados, uno se vuelve a manchar. Pero Juan Bautista bautizaba para perdón de pecados. Baptizo, que no es echar gotitas, por si tenemos algunos de trasfondo católico. Baptizo significa enterrar, sumergir, estar empapados, que es el título de hoy. Estamos empapados. Él empapaba a la gente, confesaba a la gente sus pecados. Me he equivocado con esto, he hecho esto, voy a cambiar mi vida. Y él hacía que la gente volviese a pasar por el Jordán. Era un reset en su vida, era un volver a empezar. El cristianismo es un volver a empezar. No es una imposición de normas que tienes que cumplir. El cristianismo es algo salvaje. Un cristiano debería ser la persona más indomable. Porque aquel que sigue la palabra de Dios es un tío creativo, es alguien indomable. No hay nada más estándar que el pecado. Pecar es lo fácil. Todo el mundo peca. Pecar, eso está tirado. Lo difícil, lo complicado, lo que te empodera es seguir a Jesús. A Dios, en el caso de Juan Bautista. Me encanta este rito, porque tampoco él... ¿Sabes quién bautizaba en el Jordán? ¿Sabes quién se bautizó en el Jordán? Elías tuvo un discípulo llamado Eliseo. Y Eliseo bautizó a Naamán para limpiarle de su lepra, de su enfermedad. Juan Bautista no daba una puntada sin hilo. Él sabía que había sido llamado para apuntar a alguien más. Y se esforzaba muy mucho. Y ahí está en el Jordán. Era un rito de iniciación, como las novatadas. ¿Os han hecho alguna novatada alguna vez? Eso ya no se estila, porque como ahora es bullying, pero antes se llamaban novatadas. Y tú llegabas a un sitio y tú querías ser aceptado, te hacían una novatada. Bueno, la novatada para entrar en esta iglesia es que te tenemos que ahogar. Hay ritos de iniciación. La boda es un rito de iniciación. Aquí en España se estila menos, pero ponerse el birrete y hacer así, eso es un rito de iniciación.
Los ritos de iniciación son parte intrínseca de lo que somos, de lo que hacemos. Y en la iglesia nuestro rito de iniciación es sumergirnos. Y lo que estamos diciendo es, confío en la persona que me está bautizando, porque claro, yo cuando bautizo gente yo a veces le digo, te voy a dejar 2 minutos, a ver si hay algún pecado por ahí, que se nos ahogue entero. Porque el bautismo en realidad habría que hacerlo en tierra. Más que en tierra todavía no estamos fuertes para hacerlo, solo el pastor Chuck Norris podría hacerlo, ¿verdad? Chuck Norris sí que puede bautizar en tierra, podría hacer ahí, te entierro y te saca. Pero los demás lo hacemos en agua, para perdón de pecados. Esa es nuestra novatada. La gente acudía a él, era la sensación del momento y todos se preguntaban, ¿ha vuelto Elías? Porque había una esperanza. Estamos en la ruta, estamos en Mateo. Y la semana pasada lo iba a decir y no lo dije. En el Evangelio de Marcos, Jesús se presenta como rey, pero en el Evangelio de Mateo, Jesús se va a presentar con la U de la ruta, de ungido, de Mesías, de esa expectativa. Todos los que estáis aquí, todos, me da igual del equipo de fútbol que seas, si no te gusta el fútbol, me da igual tus creencias. Todos los que estéis aquí tenéis un anhelo en el corazón. Estáis esperando algo. Todo el ser humano está esperando algo. Algo que les salve, un Mesías o una Mesías. A veces es la siguiente relación, a veces es el nuevo trabajo, no sé, esperamos Mesías, la nueva vacuna. Pfizer, la Sputnik 5. Sputnik 5. Hay que tener valor para ponerse una vacuna con nombre de nave espacial rusa. ¿Quién es tu Mesías? ¿El nuevo lugar, el nuevo trabajo que consigas? ¿La nueva relación? Pero todo ser humano está esperando algo que le cambie, algo que le salve, porque tú has sido diseñado para vivir esa película, de que alguien te salve. Ahí está Juan, siendo la sensación del momento. Ha vuelto Elías, el ungido, porque la gente sabía que antes de que viniera el Mesías, tenía que venir Elías. Porque Elías, sabéis que dice la historia, que no se murió, que se fue. Y decían, va a venir alguien que será como Elías, y él va a ser el precursor del Mesías. Y parezco rapero con lo que estoy diciendo. Dice el versículo 7, 8 y 9. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, bienvenidos, qué bien que somos muchos. No. Fíjate, las multitudes llegaban, y llegaban fariseos y saduceos, que ahora diré quiénes son. Y les decía, atención a cómo empezaba, igual, en lugar de decir, buenos días, hermanos, Dios les bendiga, gracias por venir, bienvenidos a Comunidad Cristiana Valencia. Esta era la presentación que él decía, Juan Bautista decía, generación de víboras. Buenos días. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué estáis huyendo? ¿Qué estáis aquí por miedo? Víboras, hasta las serpientes huyen del incendio. Está bien, ¿eh? El tipo. Y cuanto más les daba, más seguidores tenía. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tenéis un orgullo nacional y étnico y os pensáis que eso os va a salvar. Tenéis la seguridad puesta en no sé qué cosas. ¿Creéis que vuestro Salvador es vuestros ancestros o vuestro nombre, vuestra nación? Dios puede levantar personas hasta de estas piedras para Él. Generación de víboras. No estéis aquí por miedo. Yo no quiero ser una moda pasajera, dice Juan Bautista. No quiero ponerlo fácil. Porque este bautismo es un símbolo externo, sí, pero no es para cualquiera, tiene una importancia vital. No era para huir de la ira, por miedo. Hay mucha gente que quiere hacerse cristiana porque tiene miedo. Yo no quiero seguir a Jesús para evitar el infierno, que es lo que caricaturizan las personas. Yo sigo a Jesús porque es que yo no tengo sentido sin Él. No hay propósito en la vida sin Jesús. No hay ningún proyecto vital que valga la pena sin Él. Yo no le tengo miedo a Dios. Lo hablaba el otro día cuando hablábamos de la teofobia. Yo no le puedo tener miedo a Dios, le tengo temor, respeto. Un temor que, como cuando uno se enamora, uno va con cuidado, cada detalle, cada palabra que dice, cada gesto. Eso es temor. Y Dios es tan hermoso, es tan precioso, es tan increíble. Es un miedo que te atrae. Un miedo que te atrae. Juan no busca simpatizantes. Jesús tampoco. Valencia no busca simpatizantes. Buscamos gente que quiera vivir empapada del propósito de Dios. De los pies a la cabeza. Que te mojes.
no busca simpatizantes, no lo pone fácil, su exigencia era máxima. Y quiero decirte algo, mira, el cristianismo, o sea, yo si quieres te acompaño, aquí no vamos a cerrar la puerta a nadie, está bien, pero si tú quieres vivir el cristianismo al 100%, tú tienes que empaparte al 100%, porque si lo que estoy diciendo no es cierto, es decir, si lo que te estoy contando es un cuento, lo que estoy haciendo aquí no tiene ningún sentido, no vale para nada. Pero si Jesús de Nazaret es quien dijo ser, murió y al tercer día resucitó, lo que te estoy diciendo es lo más importante que has escuchado en tu vida. Porque si no, tu película no va a tener segunda parte. ¿Habéis visto Avengers? Bien. Las dos últimas películas de Avengers se llaman Infinity War y Endgame, que para mí son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿vale? Herejía al canto. Infinity War termina con Thanos, que es el enemigo, que es el villano, más villano de todos, haciendo el chasquido con el guante, el guantelete. ¿Tú lo has visto, hermano? Sí, hay que leer más la Biblia. Pero con el guantelete, así, y elimina, mata, Thanos viene del griego, Thanatos, muerte, elimina a la mitad de la población del universo. Y así termina, con esa maldición, termina la película primera. Y así termina el Antiguo Testamento. Hay una esperanza, porque hay un profeta, que es el mago, que ya no me acuerdo cómo se llama, bueno, es el doctor Strange, que él dice, hay una posibilidad entre no sé cuántos millones. Hay una profecía ahí. Pero la película termina. Hasta el profeta que lo ha profetizado, el mago este, pero la película termina con Thanatos, con maldición. Si ves el Antiguo Testamento, la última palabra en Malaquías es la palabra maldición. Y hay algunos profetas que dicen, pero puede que algo venga. Escúchame lo que te voy a decir. Tu película sin Jesús termina con Thanos haciéndote así. Y se acabó. Se acabó. Se acabó tu película. ¿Tú quieres que tu vida se acabe así y se acabó? Y todos los abrazos donde han quedado, todas las canciones que hagas, todas las poesías, todo lo que hayas amado. ¿Cómo termina tu película? Por suerte, en Endgame, el juego final, pasa de todo. ¿Cuál es el momento álgido pues cuando el Capitán América, que yo cuando vaya al cielo lo tengo que conocer, está allí reventado, sacrificándose con el escudo roto, y de repente escucha a tu izquierda y se abren los círculos y tal, y entonces salen todos, toda la iglesia sale, todos. Entonces él dice, Vengadores reunidos. Ese es el momento, pero no de la primera y la última. ¿Sabes que esa idea ya la tenían pensada cuando hicieron Iron Man 1? Iron Man 1, la primera, hace 20 años. Ya los guionistas estaban pensando, hay que hacer pelis hasta llegar a ese momento. Tú sabes que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ella estaba pensando en el momento álgido, diciendo, voy a morir por ellos. El momento álgido será yo mismo en la cruz, dando mi vida para que ellos tengan una segunda parte. No sé si me hago entender. Y te podría hablar de más de cristología, cuando muere Tony Stark. Hoy es el día de los spoilers. Tony Stark se sacrifica para salvarnos, ¿no? Qué genial. ¿Por qué he dicho esto? Pues la segunda parte, ¿no? ¿Qué esperas? Que no seas un fariseo y un saduceo, moralista. Tengo una predicación pensada, sé que el otro día me regañaron, es que te enrollas mucho y tal, digo, me da igual. Es interesante. Tengo una predicación que se va a llamar, ¿habéis visto la película Cazafantasmas? Tan, cazafantasmas, tiri, tiri, tiri. Pues tengo una predicación que se llama Causa Fantasma. Causa fantasma, tiri, tiri. ¿Sabéis lo que es una causa fantasma? Causas por las que la gente lucha, que son una fantasmada y que no valen para nada. Causas fantasma. Frente a eso, frente a los fariseos y los saduceos, se presenta Juan Bautista y les dice, generación de víboras. ¿Quién? ¿Por qué venís aquí? Pero se pone la cosa peor. Versículo 10. Y ya también el hacha, dice, si os parecía poco, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Atención, les amenaza. Sentido de urgencia, de amenaza. Obviamente no está hablando en nuestras categorías de eternidad, no está diciendo vais a ir al infierno, no. Pero les dice, el hacha está puesta a la raíz.
Por tanto, les dice, esto es urgente, esto no puedes dejarlo para mañana, no puedes procrastinar esta decisión. Habla de consecuencias inmediatas que iban a ocurrir. Porque Juan Bautista podía ser tildado de muchas cosas, pero no se andaba con paños calientes. Era radical y por lo tanto atractivo, y toda su vida apuntaba a una causa, no una causa fantasma, no, a una causa real, a lo único que podía salvar a su pueblo, a una misión. Su vida tenía sentido en torno a ese anuncio: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Tú le preguntabas a Juan, ¿quién eres tú? Y él decía, yo soy voz del que clama en el desierto. Y no me importa cuántos me sigan, pero yo tengo que ser fiel a lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Y imagínate una iglesia llena de Juanes Bautistas. Me gusta. Y continúa, y atención, que aquí viene ya, la cosa se pone más interesante. Versículo 11 y 12. ¿Estáis bien? Juan Bautista, imagínate un pastor Juan Bautista. Adiós. Pero se pone peor. Dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, así. ¿Sabes? El aventador. Encendían para limpiar el campo, lo quemaban. Y entonces tiene un aventador para darle ahí leña al fuego y para que el fuego se expandiera. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Menudo miedo me da. Hoy en día, claro, escuchamos Espíritu Santo y fuego y ¿en qué pensamos? Qué bonito. Espíritu Santo, fuego, calorcito, ¿no? Triqui. No, pero aquí no. Aquí está hablando de que esto se complica. Dice, yo bautizo con agua. El agua refresca, pero esto va a quemar. En agua para cambiar la mentalidad, arrepentíos. Pero el que viene uno que yo no soy digno de servir. Dice, yo no soy digno de arrodillarme delante. Imagínate lo que está diciendo. Dice, el que viene ahora dice, yo soy la sensación del momento, pero el que viene detrás de mí, yo no soy digno de tocarle los pies. No merezco ni arrodillarme delante de él. Viene uno que es más poderoso que yo. Si tú crees que yo soy salvaje, el que viene detrás es aún más salvaje. Si tú crees que yo soy indomable, el que viene detrás es aún más indomable. Si tú crees que yo soy peligroso, porque Juan Bautista era peligroso, se puso a denunciar a Herodes, el tetrarca, el que tenía más poder allí. Él decía, ese tío es un inmoral. No merece reinar. El tío se metía en política, se hacía falta, Juan Bautista. Y por eso le cortaron la cabeza. ¿Qué? Le llamó, exacto, sí, bueno, esto lo editará Guille, le llamó zorra, no, Jesús le llamó zorra. Zorra, no le llamó zorra a Herodes. Juan, como lo dice la Biblia, no pasa nada. Escúchame, si tú crees que yo soy duro, el que viene detrás de mí, si tú crees que yo soy peligroso, el que viene detrás de mí es más peligroso aún. Madre mía, ¿quién va a venir? El Hijo del Hombre. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? El que venía profetizando en Daniel. ¿Habéis leído Daniel? No lo habéis leído. Pero en Daniel venía uno que era, madre mía, el Mesías va a ser radical, durísimo. Así que bautizaros y poneros fresquitos porque cuando venga el fuego veréis. Cuidado. Tenía una connotación lo que estaba diciendo Juan, de juicio, de temor. Y dice, el que viene detrás de mí es más peligroso que yo. Es el héroe de los héroes, el que estabas esperando. Yo he anotado aquí, el agua te limpia, pero el fuego te purifica, te transforma. El agua te puede limpiar externamente, puedes volver a empezar, pero solo lo que va a hacer Jesús de Nazaret te puede transformar en otra cosa. El fuego tiene una connotación en la Biblia de transformación. Yo no necesito ducharme, yo necesito que Dios me cambie. Y tú también. Porque hay demasiados anhelos en mi corazón equivocados. Y para purificar mi corazón necesito pasar por el fuego y que quede el oro nada más. Y entonces apareció He-Man. No. Y todo lo que he venido diciendo hasta ahora es verdad. Pero el autor de Mateo y el de Marcos dan un giro radical. Porque aparece el inesperado. El que aparece no va a ser alguien que va a sacar el hacha, pudiendo sacarla.
El que aparece no va a ser alguien que va a decirles generación de víboras, se va a meter con los poderosos, pero va a predicar lo mismo, pero de otra manera. De repente aparece el inesperado, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. De repente el macho alfa que iba a aparecer, no aparece. Y aparece alguien manso y humilde de corazón. Señor, perdóname. Feíto. Alguien que... ¿Este quién es? ¿Ves allí? Hola, primo. Y le dice, soy yo. Bautízame, por favor. Y Juan, el profeta más importante de toda la Biblia, el que más sabía de lo que iba a venir, dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y lo bautizó. De repente aparece Jesús, el inesperado, alguien totalmente diferente a lo que parecía que debía ser, pero era Él. Jesús, que significa Salvador, no es lo que esperamos, no cumple con nuestras expectativas, ni siquiera cumplió con las expectativas de su precursor, pero solo nos queda aceptarlo como viene. ¿Qué es lo que me gusta aquí? Sí. Mira, ¿cómo es el Salvador que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas para ser salvo? Mira, Juan Bautista, que era Juan Bautista, que tenía su identidad puesta en la palabra, que él había nacido básicamente para anunciar a Jesús. Cuando ve a Jesús, se sorprende de que Jesús sea así. Y tú, que eres cristiano, ¿no te sorprende Jesús? Para ti Jesús encaja perfectamente en tus categorías. Entonces ese no es Jesús, porque Jesús siempre es sorprendente. Porque Jesús no entra en nuestras categorías, porque Él es más peligroso que Juan Bautista, pero vive de otra manera, se expresa de otra manera. Es el Dios que se hizo carne, es el Dios vulnerable, el Dios que nos salvó, no en su fuerza, sino en su debilidad. Jesús aparece diciendo, necesito que me bautices. Un momento, pero el bautismo no es para perdón de pecados. Yo necesito que tú me bautices a mí. No. Se tiene que cumplir toda escritura. Yo necesito empatizar con todos los pecados de la tierra. Así que bautízame. Y fue bautizado. Ahora veremos los resultados de ese bautismo. Pero mira, si a ti Jesús no te sorprende, si eres creyente desde hace unos meses y hay cosas, y si tú lo entiendes todo, y Jesús encaja con todas tus categorías, ese Jesús no es real. Seguro. Seguro, porque Jesús siempre es sorprendente. Hasta para Juan Bautista tiene que serlo para ti. Y te lanzo una pregunta. ¿En qué te está retando hoy Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que te cuesta entender de Jesús? ¿Con qué estás luchando hoy por ese Jesús? Porque quiero decirte algo. Jesús no es el héroe que esperabas, sino el que necesitabas. No es el Salvador que puedes inventar en tu imaginación. Es el Salvador real que tú necesitas. Tú te puedes inventar un Salvador, pero tú no puedes inventarte a Jesús. Es demasiado increíble. ¿Este me va a salvar? Sí. Para Juan Bautista fue raro, también lo es para nosotros. ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decir? ¿En qué te está afectando? ¿En qué te está suponiendo un cambio Jesús en tu vida? ¿Qué te está pidiendo hoy que no terminas de entender de Jesús? ¿Que yo te bautice? ¿Quién es este Jesús? Y lo vamos a ver porque la cosa se va a poner más rara todavía. Dice el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan no sabía exactamente cómo iba a ser Jesús, quién debía ser, pero quedó claro en ese bautismo. Y mirar, los historiadores, cristianos, no cristianos, ateos, del Madrid, de los que sea, da igual sus creencias, dicen, este es el punto histórico donde podemos afirmar fehacientemente que comienza la vida de Jesús pública. No tenemos datos históricos antes, fuera de los evangelios, pero sí sabemos históricamente que existió un Juan Bautista que bautizó a un tal Jesús de Nazaret y que a partir de ahí Jesús empezó a hacer cosas extrañas.
Así que estamos en el momento que comienza la película. Pero ¿cuál es el punto álgido? Ten siempre eso en mente. Este es mi hijo amado. Jesús no había hecho nada. Solo era quien tenía que ser. No era el héroe que pedimos, sino el que necesitábamos. Su Espíritu Santo y su fuego nos salvaron, no nos condenaron. Porque Él estaba empapado del amor incondicional de Dios. Y fijaros, para los cristianos que estáis aquí, si no eres cristiano, esto quizá no es para ti. Pero si Juan es Elías, entonces ¿quién es Jesús? Eliseo. ¿Y quién es Eliseo en el Antiguo Testamento? Eliseo en el Antiguo Testamento es el pasaje donde más milagros ocurren en todo el Antiguo Testamento. Eliseo es el que resucita muertos, el que sana enfermos, el que hace hasta que cosas floten en el agua. En la Biblia solo hay dos cosas que flotan en el agua. Un hacha y Jesús. ¿Y quién hizo flotar el hacha? Eliseo. Que hasta con su muerte resucitó. ¿Te acuerdas o no? Cuando tiran a Eliseo, lo tiran ahí, ¡hala! Muerto. Y toca a los muertos. ¿Y qué le pasa a los muertos que tocaba Eliseo? ¿Qué le pasó? Se levantaban. Ahí está Jesús. El que esperábamos, pero es inesperado. Ese profeta heredero de Elías que hizo muchísimos milagros. Pero lo que hizo fue muy distinto a Juan Bautista. Juan Bautista se extrañó porque no sacó el hacha. Enseñará de otra manera. Dirá, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Claro que sí, igual que Juan. Pero va a decir algo diferente. Dice, creed en el Evangelio. Esto es una buena noticia. Es bueno que Dios esté cercano a nosotros. No le tengáis miedo. No va a suponer una amenaza. Pero sí va a ser una amenaza para aquellas cosas que nos hacen daño. Aunque el activismo de Juan era necesario, el cambio radical verdadero lo trajo Jesús. Y a partir de ahí comenzó su vida pública de Jesús, experimentando el amor incondicional de Dios. Y ese amor lo cambió todo. Mirad, una cuestión teológica profunda. ¿Estáis bien, familia? ¿Estamos a gusto? Tal. Es que yo no sé, yo es que como me pongo a leer cosas y estas cosas a mí me flipan, me paso horas con esto. Adiós. Vale, voy a leer los apuntes, Señor. Como me flipan estas cosas, entonces yo pienso que le gusta a todo el mundo. No sé, a veces a la gente no le gusta. Pero mira, Jesús de Nazaret, cuando fue bautizado, dicen, algo le pasó ahí. Él sabía que era hijo de Dios, pero fue en ese momento del bautismo donde él tuvo una experiencia que a partir de ahí es que el tipo dijo, arrancamos. La Biblia, obviamente, destellos de Trinidad, no vemos al Padre, pero escuchamos su voz. Vemos una figura del Espíritu Santo como paloma que desciende en Jesús. Y es como que Jesús dice, a partir de ahora ya me empodero, ya puedo actuar como Dios manda, ya puedo comenzar el ministerio. Pero lo que hace que Él sea transformado es esa voz que dice, este es mi Hijo amado. Y una pregunta, ¿qué había hecho Jesús hasta ese momento? ¿Cuántos milagros había hecho? Ninguno. ¿Cuánto había servido? Nada. Había estado obedeciendo a sus padres, y a veces no, porque a veces se escapaba y luego con la excusa, no, es que tengo otro padre, tal, bueno, entonces tengo que estar en un negocio de mi padre y por eso me escapa, bueno, típicas excusas de niño, pero en cualquier, bueno, típicas excusas de niño no, de Jesús, podía usar la excusa esa. Pero no había hecho nada, pero ya era el Hijo amado de Dios. Este es mi Hijo amado. Y aquí hay algo muy importante para nosotros. Cuando uno se bautiza, uno está recibiendo también esta señal. Tú eres mi Hijo amado. Tú no tienes que hacer nada para ser amado por Dios. No tienes que hacer absolutamente nada. Si Él te ama, te ama. Si Él te elige, te elige. Y es su providencia, pero tú tienes que querer. Tú tienes que dejarte llevar. Tienes que confiar en aquel que te va a ahogar. No sé si me entendéis. Pero tú ya eres el amado de Dios. ¿Y a partir de ahí te va a ir todo bien? No. Nada más se bautiza Jesús al desierto, 40 días, a las tentaciones, llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Y cuando terminan las tentaciones, empieza el ministerio de Jesús. Y las tentaciones de Satanás, siempre Satanás quiere poner en duda su identidad. Con que Dios, si eres hijo, dile a las piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo, tírate del pináculo del templo. Si eres hijo, si quieres todos los reinos, arrodíllate, adórame. Yo te los doy, son míos. Y él dice, un momento, escrito está. Mi identidad no está puesta en lo que me digan las voces externas. Yo soy el Hijo amado de Dios. Y todo lo que hizo, lo hizo en la seguridad de ser amado por Dios. Y eso te convierte en un salvaje.
en un indomable, en alguien peligroso. Porque alguien seguro del amor de Dios tiene un plan, tiene un proyecto y puede con todo. Me gusta esta idea. ¿Hacia dónde nos llevará este hijo amado? A que le vaya todo bien, ¿no? A estar dispuesto a sacrificarse. Le llevará hasta la crucifixión, a su muerte y resurrección. Y resultan preguntas interesantes. ¿Cómo es el hijo amado de Dios? ¿Cómo puede ser el hijo amado de Dios? Y Dios lo va a permitir que muera en la cruz. Volviendo a las películas. ¿Qué dirán de ti en tu funeral? En Mateo capítulo 11, ¿quién te gustaría que hablase de ti en tu funeral? ¿Has pensado eso alguna vez? Bueno, al final de la vida de Juan, cuando todavía estaba vivo, pero ya en la cárcel por meterse en política, dice el versículo 2 del capítulo 11 de Mateo: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aquí la Biblia nos está diciendo que Juan tenía dudas acerca de Jesús. Juan estaba diciendo: me he dejado la piel por este tío. Y yo no sé si este es, porque no es lo que yo esperaba. Y respondiendo Jesús les dijo a los enviados por Juan: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y entonces cuando se fueron, Jesús se pone a hablar de Juan Bautista. ¿Te imaginas que Jesús habla de tu vida? A mí me gustaría que Jesús hablara de mi vida. Y les dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Está muy de moda ahora. Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Y os digo, a más que a un profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Este hombre es el hombre más grande de la historia. Está diciendo Jesús. Jesús está diciendo esto de Juan Bautista. Pero luego añade: pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Me gusta, al final de los días de Juan Bautista, oye, preguntarle a Jesús si es él. No es lo que yo esperaba, pero por favor, me estoy jugando el cuello por él. En nada le van a cortar la cabeza por culpa del baile de Salomé. Le van a cortar la cabeza. Su vida va a terminar ahí. Pero la pregunta es: ¿habrá valido la pena esa película? ¿O no? ¿O es mejor que él no hubiera dicho nada y que hubiera muerto en una vejez plácida, rodeado de los suyos? ¡Claro que no! Porque él había sido empapado del mensaje y él hasta los últimos días tuvo claro que había nacido para apuntar hacia Jesús. Aunque no lo entendía todo, y Jesús le dijo: id y decirle que sí, que soy yo, que vale la pena. Y se puso a hablar de Juan y dijo: no hay mayor que este. Y va a dar su vida por mí. En Juan, el Evangelio de Juan, cuando Juan ve a Jesús, en el Evangelio de Juan, Juan Bautista no bautiza a Jesús. Luego, si queréis, en Petit Comité os comento por qué en el Evangelio de Juan, que es el último, no aparece el bautismo de Jesús. Pero cuando lo ve, ¿qué es lo que dice Juan? Esto es muy bonito. Él dice: este es el Cordero ¿de quién? De Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es muy bonito porque él tiene raíces sacerdotales. ¿Y sabéis qué es lo que está diciendo ahí? Ya comienzo a terminar. Está diciendo, en aquella época, cuando tú tenías pecado, tú tenías que comprarte, o lo que sea, o llevar un cordero. Lo llevabas al templo. Y, por ejemplo, yo tenía pecado. Entonces el cordero era el cordero de Alex. Este es mi cordero, el cordero de Alex. Y Alex iba con el cordero de Alex e iba al templo y decía: carnicero sacerdote, este es mi cordero. Sacrifíquelo para imputarle mis pecados.
Este es inocente. El cordero ahí mirando con cara de cordero degollado, de ahí viene la expresión. Todo bonito y yo así. Este es el cordero de Alex que quita el pecado de Alex. Y entonces el cordero iba y el cordero de Alex era sacrificado para quitar el pecado de Alex. Y llega Juan Bautista, que era de todo menos fino. Y dice, este es el cordero de Dios. ¿De Dios? ¿Que Dios ha venido con un cordero? ¿Cómo va a ser? Si los que van son los pecadores con su cordero. Dice, que quita el pecado del mundo. Esa es la causa por la que vale la pena morir. Y los demás son causas fantasmas. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y mi vida, Juan Bautista, está apuntando siempre hacia Él. Por eso no soy digno ni siquiera de desatarle los zapatos. ¿Tiene sentido lo que he dicho hasta ahora? Sí. Y empiezo a aterrizar. Tienes que empaparte de esa seguridad en el Señor. Tu identidad tiene que estar puesta en Jesús. Si buscas tu identidad en ti, te perderás. Si buscas a Jesús, te encontrarás. Esto es lo increíble de Dios. Hay mucha gente por ahí que no está empapada. Gente seca. ¿Conocí gente seca? La gente seca es porque no está empapada de Dios. Y yo he aprendido la disciplina, o estoy aprendiendo porque a veces duele, la disciplina de ver en los ataques de otros su sequedad, sus desiertos. En sus críticas, sus envidias e inseguridades. En sus desplantes, sus heridas pasadas o el síndrome del perro apaleado. En sus vicios, su huida de sí mismos y de la vanidad de sus vidas. No te conformes con menos que ser el mensaje. Sé el mensaje, la voz que clama. Una expresión que prepara el camino de Jesús. Si yo estuviera seguro de que Dios me ama, eso quiero hacerte una pregunta. Y que yo le amo a Él, ¿qué haría? Lo más importante que debemos recordar es que aunque nuestros sentimientos vienen y van, el amor de Dios por nosotros no lo hace. Él no se fatiga por nuestros pecados. Hay gente que se cree que Dios se agobia con los pecados de uno. La gente vive en esa imaginación. ¡Ay, qué pecado hay! Dios estará agobiado conmigo. No se fatiga por nuestros pecados, no se cansa nunca de nosotros. ¡Ay, es que Dios estará cansado de mí! Dios jamás se cansa de ti, ni de nuestra indiferencia. Es incansable en su determinación de que seremos curados de esos pecados. No importa lo que nos cueste y no importa lo que le cueste a Él. Solo ahí, después del bautismo de Jesús, comenzó su misión, su entrega total y absoluta a lo que el Padre quería de Él. Sumérgete de manera total. Otra pregunta para ti. ¿Me acerco a Dios por miedo al fuego o porque realmente entiendo que soy amado? Y permitidme terminar hablando no de películas que tienen una misión, sino de psicólogos, filósofos. ¿Sabéis quién es Sigmund Freud? Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, llegó a la siguiente conclusión. Dijo, el ser humano busca el placer como fin. El ser humano es el que busca el placer. Y hay dos impulsos en el ser humano, el eros, que es el placer, y el tánatos, la sed de matar, de hacer daño a otros. El eros y el tánatos. Y entonces, lo que busca, según Freud, el ser humano es aumentar el placer y reducir el dolor para sí mismo. Y eso es lo que da identidad al ser humano. Pero Viktor Frankl, que es un tipo que estuvo en campos de concentración nazi, él dialogó con Freud a nivel teórico y dijo, no. Él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y dice, lo que el ser humano está buscando no es placer. Lo que el ser humano está buscando es un propósito, una razón por la que vivir. Y me he dado cuenta que los campos de concentración, aquellos que tenían un propósito por el cual vivir, tenían muchas más probabilidades de sobrevivir al campo de concentración que aquellos que creían que eran fruto nada más de las circunstancias. Un proyecto vital. Y eso
te permite incluso quitarte placer por ese proyecto. Y hay 3 cosas que tú necesitas para tener ese proyecto y vivir esa película. Y te las quiero regalar para terminar. Número 1, ¿tienes un proyecto ya en el que invertir y que valga la pena? ¿Tienes ya tu final de película pensado? Y te digo algo, solo Jesús te da un proyecto objetivo que no fracasará con la muerte. ¿Tienes ya un proyecto vital por el que vale la pena morir? Porque si no, yo digo que el que no tiene una razón para morir, no tiene una razón para vivir. Número 2, para tener este objetivo y este propósito, dice Víctor Frank, necesitamos una perspectiva optimista de la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, un locus de control interno. Ser dueños de tu destino. Y lo que no puedas controlar, dejarlo en las manos de Dios. Pero no pensar que eres el fruto de las circunstancias, sino si Dios me ha creado, si estoy aquí, es por algo y algo tengo que hacer. Tengo una misión que cumplir. Y aunque la película de Soul de Pixar nos diga que no es verdad, no es verdad. Claro que tienes una misión que cumplir. Claro que no estás aquí para perder el tiempo. Claro que solo tienes un tiro y después la eternidad. Y debes tener una perspectiva positiva de la vida. ¿Y sabes qué? Los únicos que pueden tener una perspectiva positiva de la vida y objetiva son los cristianos que creemos en la resurrección. Todos los demás deberían tener objetivamente una perspectiva negativa de la vida. Y los que son peña inteligente, que son filósofos, que creen que la vida termina con la muerte, la pregunta que se hacen es, debemos preguntarnos cada día si me suicido o no. La gente que lleva hasta el final de las circunstancias, que estamos solos en este universo, saben que la vida no tiene sentido. Pero los cristianos debemos tener una perspectiva optimista de la vida. Voy a ser dueño de mí mismo y lo que no estará en el control de Dios. Y si me tiene que cortar la cabeza, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque esta noche cenaré con Jesús en el paraíso. Ya está. Calienta que sales. ¿Me hago entender? Tío, ¿qué otra perspectiva optimista de la vida vamos a tener? Y si me enfermo, pues bueno. Y si me sano, pues bueno. Y si tengo mucha pasta, pues bien. Y si no tengo dinero, Claudia, pues por algo será. Y ya el Señor a lo mejor quiere que... Y si me meten en la cárcel, pues a predicar en la cárcel. Pero yo lo que quiero es vivir para... Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mi vida tiene sentido por Él y para Él. Y que cuando yo me muera, me digan, este tío era un pecador. Pero Jesús le salvó. Ya está. Número 1. Propósito en la vida. Algo. Haz algo con tu vida, campeón. Aparte de. Número 2. ¿Qué te he dicho? Optimista. Y número 3. Algo que se dio cuenta Víctor Frank es que eso no se podía hacer solo. Que necesitas una comunidad de amor que esté contigo. Y estas 3 cosas en el bautismo se te dan. El propósito de vivir en el nombre de Jesús. Has resucitado, una perspectiva optimista de la vida. Y el bautismo además es también la entrada de manera, digamos, oficial, el ritual para entrar en la comunidad, en la eclesía, que te va a acompañar para bien y para mal en tu vida. Y dice Víctor Frank, cuando la gente no tiene estas cosas, entonces, sí, invierte su tiempo en el placer. El ser humano busca significado, pero cuando no encuentra significado, dice Víctor Frank, se entretienen con el placer. ¿Por qué los hombres pierden el tiempo con las videoconsolas? ¿O con algún deporte de manera obsesiva? ¿Por qué hombres y mujeres buscan la aprobación en las redes? El like para sentir placer, para sentirse deseadas o deseados. ¿O buscan su identidad en cosas buenas o malas, obsesivas? Porque pueden ser buenas, pero pueden ser muy obsesivas. ¿Por qué vivimos en la sociedad de consumo? ¿Por qué ahora parece que todo o te hace sentir bien o no es bueno? ¿Sabes por qué? Porque desde el mayo del 68 y la revolución cultural que sufrimos de allí, se rompieron todos los propósitos y las estructuras. Y entonces el ser humano solo busca placer. Y Víctor Frank ya lo profetizaba. Yo no quiero vivir para el placer. Yo quiero vivir para el propósito, a pesar de mis errores. No sé si me hago entender, familia, lo que quiero decirte. Esta iglesia no es para entretenerte. Esta iglesia es para ayudarte en tu propósito y en que tengas una perspectiva optimista de la vida, porque Jesús
murió por ti. ¿Cuáles son entonces esos entretenimientos o placeres que me demuestran que no estoy empapado del amor de Dios? Tres ideas. Entonces, ten un proyecto en el que invertir. Empápate de su proyecto. Número 2, perspectiva optimista de la vida. Solo la eternidad en Jesús te ofrece eso. Y número 3, una comunidad. Pero todo empieza con el amor de Jesús. Saber que eres el Hijo amado y que su amor es incondicional. Su amor es incondicional. En el bautismo encuentras un proyecto en el que invertir tu vida, una perspectiva positiva de la vida y una comunidad. Jesús es el ungido de Dios. Es el Mesías. Quizá no como tú te lo imaginas, pero sí lo que tú necesitabas. Y yo quiero invitarte a que deposites tu confianza en Él. ¿Tú sabes por qué pecamos? ¿Tú quieres saber por qué pecas tú? ¿Quieres que te lo diga? Tú pecas. Y yo peco. Porque yo peco. Tú pecas porque no confías en la bondad de Dios. Tú crees que si pones tu vida en manos de Dios, Él va a cortarte el rollo. Pero yo te aseguro que si tú pones tu vida en manos de Dios, tu vida va a ser una bomba. Una bomba. Y no importa que seas Juan Bautista o que seas un buen padre de familia, pero tu vida tendrá sentido, propósito. Y aunque en este mundo aparentemente Juan Bautista sea un fracasado, lo importante es lo que diga Jesús de ti. ¿Qué va a decir Jesús de tu vida? Eso es lo importante. Y yo quiero vivir para eso, para lo que Jesús va a decir en mi vida. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir?